Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. y es un placer y una bendición que nos puedan acompañar. Y eso es así. No se olviden compartir el segmento. Recuerden que aquí tenemos las plataformas diferentes, que si no lo ven en una, la ven en la otra, bajo el título El final de la verdad presente. Que no se olviden de dale share, dale like. Y suscribirse. Exacto. Una vez más queremos, antes de iniciar, tenemos una pequeña oración. Así como están, oremos. Señor eterno Padre, en esta hora gracias te damos por este día, oh Dios, una vez más agradeciendo todo lo que nos has dado, bendiciendo a estas personas que están escuchando estos mensajes semana tras semana. Permite, oh Dios, que este mensaje de este momento que vamos a presentar, que sea un mensaje que pueda crecer en él, que pueda entender cómo estamos viviendo en estos tiempos que estamos, y que por igual no solamente es este mensaje en este segmento, pero también en el mensaje que se está dando sobre lo que se llama el santuario. Muy importante, bendice a la oradora que tenemos para este día, Señor, y que todo lo que se vaya a hacer y decir que sea todo conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Esta noticia de hoy se titula Falsos Cristos. Falso Cristo. Mira qué interesante. Okay. Los chatbots de inteligencia artificial que se presentan como Jesús han surgido en internet prometiendo guía espiritual, respuesta a oraciones y hasta confesiones. Mira ahí. Okay. Este fenómeno preocupa a comunidades cristianas, pues estos programas como AI Jesús o Virtual Jesús o Jesús AI o Text with Jesus and Ask Jesus afirma ser el propio Hijo de Dios, respondiendo a miles de usuarios cada mes sin respaldo de iglesias ni organizaciones cristianas reconocidas. El principal problema no es solo la imitación. Okay. Estos chatbots, así es, Chatbots, sí. son desarrollados por compañías privadas que buscan lucrarse. Exacto. Monetizan su funcionamiento mediante publicidad y hasta suscripciones premium adaptado con sus respuestas para atraer más usuarios, aunque eso implica alejarse de la doctrina bíblica. Como advierte el estudio del profesor Anne H. Berhoff, la teología presentada por los chatbots será ajustada por el algoritmo en tal forma que se vuelva la más popular, no necesariamente la más bíblica. Así que están codificados de que si alguien, si contestan esto es lo que van a recibir. Así que se enfocan en como que al público se sientan agradable escuchar la respuesta. Y de esa manera se desvían de lo que dice la Biblia. Expertos y estudios señalan que las respuestas que dan sobre temas teológicos varían y en ocasiones contradice enseñanzas cristianas esenciales. O sea, tú haces una pregunta, ahora te la contesta de una manera, vuelve y la hace y te la contesta dando otra respuesta. Sí. Por ejemplo, mira el ejemplo. Ante la pregunta, ¿existe el infierno? Cada chatbot compartió una versión diferente, demostrando la ausencia de supervisión en este algoritmo y coherencia doctrinal. Aunque algunos usuarios relatan experiencias positivas como sentirse afirmados y aconsejados, la preocupación persiste. Que es una máquina la que está aconsejando, ¿no? Exacto, que no tiene, una máquina, que sabe que no es real ni tiene verdad. Sin responsabilidad moral o comunitaria, estos sistemas pueden manipular temas de fe y hasta influir en decisiones personales o financieras de los fieles. En este escenario, las advertencias bíblicas sobre el engaño en los tiempos finales cobran relevancia. Así como las escrituras señalan la importancia de discernir los falsos profetas y voces que desvían de la verdad, hoy la iglesia enfrenta el reto de reconocer y rechazar estos engaños digitales
que aunque parezcan inofensivos, no es una máquina, pueden desviar a muchos del verdadero evangelio. ¿Cuántos creen en esto? Hemos presentado noticias que se creen que están vendiendo un pedazo del cielo y lo compran. Exacto, y lo compran y hacen todo ese tipo de cosas. Así que el análisis que estamos viendo ahora es estos falsos cristos, que también lo estamos viendo de forma digital. Qué increíble. ¿Quién lo íbamos a ver? ¿Sabe? ¿Quién iba a imaginar que la ciencia se iba a desarrollar a tal punto que estamos viendo estas teorías no personificadas, pero sí a través de estos sistemas? Una primera pregunta, ¿qué nos advierte la Biblia? Lucas 21:8 nos dice, y él dijo, mirad que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Eso le dijo Jesús. Sí. Dijo que tengan cuidado. Ahora mismo estos sistemas se identifican como si fuera Jesús y la gente se los cree, porque es que el enemigo logra engañar a aquellos que se apartan de la verdad. Eso es así. ¿Qué ocurrirá con la fe? Dice aquí esta cita, es inminente, o sea, ya. La hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y eso lo cita Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe, escuchen, no estén firmemente cimentada en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. Exacto. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, al fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pues habíamos visto cómo engaña a estas personas proclaman ser falsos, Cristos. Sí. Ahora es a través de la tecnología, porque sabe que todo el mundo está en la era esta de Rowling. Exacto. Lo que está pasando con el AI también, que yo he notado, que tú sabes que el programador, tú puedes programar una computadora a decir lo que tú quieres que ellos digan, pero está viendo ahora unos AI que son un poquito diferentes. Ellos aparentemente tienen su propio mente. Como si fuera su propia conciencia. De toda esa información que le entran, ellas mismas como si hiciera combinaciones. Exacto. Y es lo que presenta. Y es lo que está presentando. Una desinformación terrible. Exacto, pero eso es peligrosísimo, ¿oíste? Otra pregunta. Ajá. ¿Cómo hemos de actuar? Y dice, los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuerzan en purificar su alma mediante la obediencia, haciendo así lo que puede en preparación para el conflicto, encontrará seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Cita Apocalipsis 3:10. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confía en él sea vencida por Satanás. Así que usted necesita leer la palabra del Señor para que usted conozca quién es Él y pueda confiar en Él. Porque si no estudiamos, ¿cómo vamos a entender y confiar? Así que es importante entender esto. En conclusión, aquí surge la urgencia de aferrarse a la palabra de Dios, como hemos dicho, y al Espíritu Santo, guiando a los cristianos a no dejarse seducir por lo popular, sino anclarse en la verdad que transforma y libera. La iglesia y los creyentes están llamando a educar y discernir, protegiendo sus corazones de falsos cristos y promoviendo un evangelio auténtico que resiste todo intento de engañar digital y espiritual. La invitación a fortalecer la fe desde la comunión genuina con Dios sigue abierta para todo el que la quiera, lo que ayuda a no poner confianza en simulaciones que solo buscan lucrar y manipular. Exacto. En tiempos de confusión, la esperanza y la luz se encuentra en Jesús, quien no puede ser reemplazado por ninguna inteligencia artificial. Busque la palabra del Señor,
que ahí usted va a sentir la presencia del Santo Espíritu, a quien lo va a llevar es a Cristo. Eso es así. Esa debe ser la inteligencia. Yo siempre le digo no la artificial, la real. Yo siempre le digo a los estudiantes míos, mira, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Así que mira, no se deje engañar. Mucha gente está dejando y escuchando predicaciones montadas a través de estos sistemas, y digo, sí, ellos no saben que maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso es así. Busque la palabra del Señor, que esa es su voluntad, es un libro inspirado por Él mismo, y prepárase porque Maranata, Cristo viene. La amistad perdurará y crecerá. Vivir la vida amando trae la paz, tener dolor. Solo el amor divino une nuestras vidas hoy. Somos fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la une solo Él. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará.
ustedes, muy feliz que puedan sintonizarnos en un episodio más de lo que es este estudio del santuario. Como parte del tema que vamos a preparar o más bien estudiar en el día de hoy, quiero primero repasar el estudio anterior que estábamos hablando sobre los muebles del santuario. En ese estudio vimos una serie de pasos que nos lleva a la santificación por medio del ministerio del santuario. Podemos decir que cada mueble se relaciona con una acción que el ser humano necesita aplicar para tener una relación plena con Dios. Así que vamos a ver los siguientes paralelismos. Cuando hablamos de los muebles que se encontraban en el atrio, hablando de lo que era el altar del holocausto, podemos decir que es a través del sacrificio que nos es imputada la justicia. Y cuando aplicamos eso a la vida del ser humano, podríamos decir que eso puede más bien realizarse cuando nosotros nos decidimos por Cristo y abandonamos la vida de pecado. El otro mueble que se encontraba en el atrio era el lavacro. En el lavacro se llevaba a cabo un proceso de limpieza y purificación. Cuando aplicamos esta enseñanza a la vida del ser humano, podríamos enfatizar que es cuando nosotros realizamos el bautismo de la misma manera que Jesús nos dio el ejemplo de bautizarse, abandonando la vida pasada y comenzando una vida con Cristo. Ahora nos movemos a los muebles que vimos en el lugar santo. Vimos el mueble del altar de incienso, que sabemos que allí había una intercesión continua a través de Jesús. Aplicado a nuestra vida, la necesidad de nosotros constantemente estar en oración, que es cuando nos comunicamos con nuestro Dios. El otro mueble que vimos en el lugar santo es la mesa de los panes, sabiendo que Cristo es el pan que nos alimenta. Cuando aplicamos ese concepto a la vida del ser humano, podemos decir que necesitamos un estudio diario de la palabra del Señor, que es la Biblia. Y también en el lugar santo vimos el mueble del candelabro de oro, que da testimonio de Cristo a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Aplicado a nuestra vida, ¿verdad? Es el testimonio de restauración. Constantemente a nuestro alrededor podemos dar ejemplo en quién nosotros creemos. Y ahora, moviéndonos a lo que es el lugar santísimo, vimos el arca del pacto, la relación directa con Dios gracias al sacrificio realizado en la cruz. Aplicado a nuestra vida es vivir una vida en obediencia a la ley de Dios, sabiendo que en el arca se encontraban los 10 mandamientos, alimentándonos de la palabra, sabíamos que estaba, ¿verdad?, el maná, y tomando parte activa en la obra de redención, interviniendo, ¿verdad?, en la vida de quienes nos rodean. Esa parte activa podremos decir que se puede aplicar a lo que era la vara de Aarón y lo que hace el ver por el servicio. De esta manera, vemos claro el ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Así que este fue un pequeño repaso del estudio anterior, que fue la tercera parte de los muebles, ¿okay?, del santuario. En el estudio de hoy vamos a estudiar lo que es el sacerdocio, pero antes vamos a comenzar con una oración. Así que ahí donde se encuentre, vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a que sea tu Santo Espíritu, Señor, que traiga palabras, Señor, a nuestra mente, que traiga dirección, que traiga sabiduría, que traiga tu verdad. Manifiesta, Señor, en nuestra vida y ayúdanos a cumplir tu voluntad, a amar tu ley, a ponerla en práctica, Señor, y también a compartirla. Quédate con nosotros. Nuevamente te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como parte de la introducción para el tema de hoy, quiero decirles que el sacerdote era en un sentido especial
una figura de Cristo y por lo tanto representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. En el estudio de hoy vamos a conocer el simbolismo de la vestimenta sacerdotal y qué significaba cada una de las partes o más de las piezas de esta vestimenta. El oficio sacerdotal proclamaba 3 ideas del plan de salvación que las voy a mencionar. Así que la idea número 1 es la reconciliación. La podemos observar en el sacrificio diario que se realizaba de los animales, recordando que la paga del pecado es muerte. La segunda idea que nos puede proporcionar lo que hacía el oficio de sacerdote dentro del plan de salvación es la mediación. Se implementaba en la acción sacerdotal ya que ejercía como intercesor. Y por último es la santificación, que es el objetivo principal de la reconciliación con Dios. Y vamos a hacer una primera pregunta. La primera pregunta sería: ¿qué propósito tenía Dios para el pueblo de Israel? Voy a repetir, ¿qué propósito tenía Dios para el pueblo de Israel? Y vamos a ir a nuestra Biblia, a Deuteronomio 26:19, y en ese texto dice: y para poner alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que sea pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Así que, hablando de Israel, fue una nación escogida por Dios que debía ser un pueblo santo. El pueblo de Dios debía realizar tanto en su vida privada como en su vida social el ideal ético religioso. Y hacemos una segunda pregunta. ¿Qué elemento indispensable debe querer tener un hijo de Dios? Y para eso lo contestamos viendo a la palabra en Hebreos 12:14, que dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Así que los requisitos que debía reunir el sacerdote fueron establecidos por Dios para enseñar el ideal que de la santidad, o más bien de que sin santidad nadie vería al Señor. Entonces, ¿a quién Dios eligió para que fuese el sacerdote? Pues Moisés recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para Aarón, y lo vemos en este texto, Éxodo 28:2, que dice: y harás vestidos santos para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Así que es importante ver que en el texto ya hay un señalamiento de que quien fue seleccionado fue Aarón, que era hermano de Moisés, hermano mayor de Moisés. Vamos a leer también lo que dice en Éxodo 28:1. Dice: harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y aquí vemos que era Aarón y sus hijos quienes fueron seleccionados para que puedan hacer esta función de lo que era el sacerdocio. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la vestimenta que tenían estos sacerdotes, porque el tema, nuevamente repito, que estamos discutiendo hoy o estudiando es el sacerdocio. Pues hablando per se de Aarón, la vestimenta del sumo sacerdote tenía que ser perfecta. ¿Por qué? Porque ninguna cosa fuera de la perfección podía representar debidamente la santidad. Y como ahora mismo se está presentando una cita, que es importante que entendamos que ninguna cosa fuera de la perfección, que es lo que acabo de decir, podía representar debidamente la santidad del culto divino, y se la vuelvo y la leo porque me gustaría que vieran dónde se encuentra. Ahora, ¿de qué forma considera Dios a su pueblo? Voy a hacer la pregunta nuevamente.
de qué forma Dios considera a su pueblo. Y para eso vamos a 1 de Pedro 2:9. Aunque yo esté citando un poquito rápido los textos, pueden leerlo aquí conmigo o anotarlo y después, ¿verdad?, buscarlo en la palabra del Señor. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué cosa? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que desea Dios que su pueblo se vista con vestiduras que no tengan ni manchas ni arrugas. La ropa de los seguidores de Cristo llega entonces a ser algo simbólico. Y en todo caso, la vestimenta siempre comunicará la verdad del Evangelio. La imagen que está presentándose ahora ante ustedes, pueden observar que ahí se aprecia la vestimenta de lo que es el sumo sacerdote y tiene las diferentes partes. ¿Ok? Pues en esa imagen que ven que está señalando cada parte de esta vestimenta es lo que vamos a estudiar ahora, próximamente, a continuación. Y también vamos a ver el significado de cada una de las partes de la vestimenta y vamos a ver qué nos dice ahora Éxodo 28:4, hablando precisamente sobre ella. Dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Así que vamos entonces a poder estudiar cómo era cada una de estas piezas de las vestiduras del sacerdote que se había elegido. Vamos a presentar la primera. Como pueden ver, vamos a hablar sobre la primera pieza que ellos se colocaban, que era la túnica labrada. Leemos lo que dice Éxodo 28:39. Dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y sigue dando otros detalles a través de los versículos, pero me quiero detener en la primera parte, que es la túnica de lino. Es importante también mencionar que se utilizaban, antes del sacerdote colocarse esa túnica de lino, se colocaba unos calzoncillos. Vamos a ver Éxodo 28:42, que dice lo siguiente: le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Así que vemos nuevamente que se menciona que el material que se fabricaban estas piezas eran de lino. Y el lino en la Biblia representa la justicia. En Apocalipsis dice que la novia del Cordero usará vestidos de lino fino. Tal vez ustedes se han recordado y dicen: espérate, pero es que en la Biblia hay otros versículos que menciona. Pues por eso es que le estoy trayendo Apocalipsis. ¿Y qué significado tendría el lino? Vamos entonces a ver otros versículos más de este libro de Revelaciones y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 19:8. Así que cuando estamos pensando qué significado tiene lo del lino fino, ya sabemos que son las acciones justas de los santos. Así que habla de esa justicia que era, por eso se vestían primeramente con ese material. Vamos ahora a hablar, como pueden observar en la imagen, sobre lo que era el manto del efod, que eso se colocaba por encima de la túnica de lino. Y la información que dan de este manto la podemos encontrar en Éxodo 28:31-32 y vamos a leerlo. Dice: harás el manto del efod todo de azul, como pudieron apreciar en la imagen,
con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Pues hablando del manto, sabemos que era de una sola pieza. Vamos a leer otro detalle que traía este manto. Si ven la imagen, ven que a la parte final de este manto tenía unas campanillas. Y leemos Éxodo 28:33 que dice que y en sus orlas, refiriéndose al borde, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. ¿Ok? Pues decimos entonces que el manto llevaba ese borde especial. Estas campanillas sonaban cuando el sumo sacerdote entraba y salía del santuario. Y estas campanillas también cuando él entraba una vez al año, lo que era el lugar santísimo, pues daban testimonio de que el sacerdote estaba vivo por el sonido, ya que cuando se movía era que se producía el mismo. Ahora, hablando del efod, esta tercera pieza que se colocaba por encima de lo que era el manto azul. Y lo leemos en Éxodo 28:6 que dice, y harán el efod de oro e hilo de jacinto y púrpura y escarlata y torsal de lino fino blanco del labor primorosa. Pues como observan, el efod era una especie de delantal. Solo el sumo sacerdote utilizaba esta pieza. Y curiosamente, esta pieza se elaboró con el mismo material empleado para las cortinas. Además del delantal del efod, estaba conformado por otras dos piezas, porque menciona lo que son las hombreras y también vemos que el delantal, que este efod tiene lo que es el cinto. Vamos a hablar de las hombreras. Y para eso vamos a Éxodo 28:7 que dice, tendrás 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Sobre las hombreras podemos decir que se colocaban 2 piedras con una grabación especial en las que se grabaron los nombres de las tribus de Israel según sus edades y se colocaban 6 a cada lado. ¿Ves? Ahí en la foto podemos ver dónde era que se colocaba en esta parte de lo que era el efod estas 2 piedras en las hombreras. Que aquí se recordaba lo que eran las 12 tribus de Israel. Y leyendo lo que dice Éxodo 28:12, dice, y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Así que estas sombreras eran sostenidas por engastes y cadenas de oro. Esta cita, que es a continuación, vamos a leerla. Dice, esa es una figura que expresa el invariable amor de Cristo por su pueblo. Sobre los hombres se lleva la carga y sobre el corazón se los ama. Así Cristo presentó su sangre al Padre a favor de los hombres y lleva sobre su corazón el nombre de cada pecador. Mira qué interesante como también que lo podíamos ver esta labor que hacía el sacerdote, el presentar, en tener este grabado, esta presencia, ¿verdad? O tener presente, quiero decir, al pueblo en esa intercesión que hacía ante Dios. De la misma manera, nuestro intercesor, que es Cristo Jesús, lleva ante el Padre Celestial a lo que son las 12 tribus de Israel, que sabemos que el pueblo de Dios somos parte de ese Israel espiritual. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es el cinturón.
Y así leemos Éxodo 28:8. Dice, el cinto de obra primorosa que estará sobre él formará con él una sola pieza y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Así que leyendo esto podemos dar cuenta que tenían los mismos colores y material del velo, pero en distinto orden. ¿Cuál era la finalidad de este cinturón? Pues literalmente era fijar lo que eran estas piezas, pero simbólicamente podríamos decir que era el cinturón es ceñir para servir, ¿ok? Vamos a ver dónde en la palabra del Señor podemos encontrar esto y nos trasladamos al libro de Lucas, esta vez capítulo 12, versículo 35, y dice, estén preparados, ceñidos, ¿ves? Y con las lámparas encendidas. Así que el que está ceñido debe tener la lámpara encendida y la luz de la que estamos hablando es la que consiste en las buenas obras realizadas por la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a hablar de lo que era el racional del juicio o el pectoral. Y cuando lo observamos, miren qué piedras preciosas se encontraban en ese pectoral. Pues el mismo se colocaba en el pecho sobre el efod. Lo que hacía esta pieza algo especial eran estas piezas que también se están mostrando que la adornaban. Era la prenda más hermosa de la vestimenta de los sacerdotes y en las piedras se colocaban en orden. Habían 12 piedras preciosas y cada una de ellas llevaba el nombre de un hijo de Israel o de las tribus de Israel. Para sostener este pectoral debían hacerse cordones y anillos de oro. Los anillos internos servían para conectar con el efod por adentro. El pectoral les recordaba al sumo sacerdote que era el representante de los israelitas ante Dios. Vamos a leer Éxodo 28 y dice así, Éxodo 28:29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón cuando entrara en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Entonces hay un hecho importante y es la mención de lo que era el Urim y el Tumim. Vamos a leer Éxodo 28:30 para que me puedan entender. Dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Así que a los costados del pectoral había 2 piedras preciosas. El sacerdote las usaba para consultar la voluntad de Dios en situaciones difíciles. Como podemos observar en la imagen, vemos ahí estas 2 piedras preciosas que se encontraban en lo que era el pectoral. Tenemos a mano derecha lo que era el Urim y tenemos a mano izquierda lo que es el Tumim. Y leemos Números 27:21. Dice, él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Así que el Urim y el Tumim, nuevamente menciono que eran 2 piedras sueltas que el sacerdote llevaba dentro del pectoral cuando el sacerdote necesitaba revelación de un hecho importante, un asunto difícil. Él las sacaba y el Señor le hablaba a través de las luces que las iluminaban. Quiere decir que mediante estas piedras se revelaba la voluntad de Dios. Es interesante ver que cuando la respuesta era una respuesta positiva, se reflejaba a través de la piedra que se encontraba a la derecha, que era el Urim, y literalmente alumbraba. Cuando la respuesta de Dios era una negativa, lo que aparecía en la piedra de la izquierda, que se llama Tumim, era una nube
¿verdad? Una nube oscurecía la piedra. Y de esa manera ¿verdad? Se conocía la voluntad de Dios a través de una aceptación o una anegación al asunto que se presentaba. En el significado hebreo, la palabra Urim significa luz, en cambio, la palabra Tumim significa pureza. Y como dato curioso, en el hebreo, Urim comienza con la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario, y Tumim comienza con la letra Tau, que es la última letra del abecedario. Por decir, entre el alfa y entre el Aleph y Tau, que nosotros lo hemos escuchado antes, que es por decir entre el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario, incluyendo toda la posible comunicación que el ser humano podía tener con Dios. Ahora vamos a hablar sobre esta última pieza de la vestimenta del sacerdote, y es la mitra. Como pueden observar, se colocaba en la parte de arriba de la cabeza y tenía un cinto. Esta pieza la vemos que la detalla en Éxodo 28:39 y dice: y bordarás una túnica de lino, que ya habíamos leído al principio de este versículo, pero vuelvo y se los menciono, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Así que esta pieza cubría la cabeza del sumo sacerdote, representaba la sumisión que se debía tener a Dios. Sobre ella se colocaba una lámina de oro especial y tenía una escritura que decía: santidad a Jehová. Los hijos de Aarón se ponían mitras, que eran como una especie de pequeña corona formada del mismo lino. En cambio, la del sumo sacerdote era de oro y azul. ¿Y por qué azul? Porque era el cordón que se tejía para poder sujetar esta lámina a la mitra. Leemos, ¿ve? Ahí nuevamente incluyo las imágenes para que vean cómo es la diferencia de la vestimenta de lo que es el sumo sacerdote, que ustedes las pueden observar a su derecha con todas las partes que hemos hablado. Aunque él tenía un incensario, pero vemos repasando que tenía la túnica de lino, quiero decir, tenía el manto azul, tenía el efod, tenía el pectoral con las piedras, también el tunim, y tenía lo que era la mitra con el cinto. Y en cambio, como era la vestimenta de los otros sacerdotes que no eran sumos sacerdotes, que también elaboraban lo que era los sacrificios y demás. Vemos y leemos esta cita, dice: todo lo relacionado, y quiero que podamos reflexionar en ella, todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía inspirar en el pecador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que exigía a los que se allegaban a su presencia. Nadie que estuviera dedicado a lo que era el servicio del santuario podría acceder al mismo, porque si no, moría. Así de sagrado, así de solemne era el culto que se llevaba a cabo a través de lo que era este servicio del sacerdote. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hablamos de la túnica, que era la primera pieza que se ponía de color blanco, como ahorita acabo de mencionar, el manto, el efod, que hablamos de las hombreras, que tenían 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, tenía el cinto, el pectoral con las piedras de juicio y la mitra con el cinto. Cada una de estas partes detalla honrosamente esta dedicación del servicio que hacía el sacerdote. Quiero, ¿verdad? Más bien recordar que ahora mismo nosotros nos encontramos en una época solemne, donde ahora mismo
se encuentra nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial, presentando nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestras situaciones ante Dios. Nuestra arrepentición, cuando nos arrepentimos del pecado, valoremos, agradezcámoslos a Dios por todas esas cosas que está haciendo por ti y por mí. Y sigamos aprendiendo a través de toda esta enseñanza que nos hace ver cuál es la importancia y el cuidado, cómo el intercesor tenía esta vestimenta tan cuidada, con tanto significado, que nos lleva nuevamente a decir, hay que vestirnos de la justicia. El pueblo de los últimos días, el pueblo de Dios va a ser un pueblo que se vista de justicia, que no tenga ni arrugas ni manchas. Hay que actuar con estas obras, haciendo obras justas. El tiempo transcurre y solamente cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, que es lo que escudriñamos, la presencia del Espíritu Santo va a ayudarnos a poder reflejar su imagen y a poder vivir vidas consagradas a nuestro Dios. Así que les invito a la segunda parte de este estudio de lo que es el sacerdocio, para que estén con nosotros una próxima semana y que este estudio que acabamos de realizar en el día de hoy nos lleve a ver la importancia de nuestros vestidos. Ahora mismo el sacerdote, todas estas piezas tenían un simbolismo, y que no nos olvidemos de lo que estaba grabado aquí, en lo que era la mitra, en lo que era el cinto. Santidad a Jehová. El lóbulo frontal son los pensamientos, y cuando uno lleva la acción, ya aquí se han llevado a cabo. Que entendamos la importancia de que nosotros le servimos a un Dios puro, santo, bueno, misericordioso. Que es importante nosotros obedecer su ley si realmente nosotros le amamos, y que cada uno de nosotros pueda entender que Dios va a buscar una iglesia que sea pura y santa. Así que vamos a orar para concluir este estudio, y espero grandemente que haya sido de una gran bendición para cada uno de ustedes. Así que oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos una vez más por el tiempo, Señor, que nos permite hablar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de nuestro vestir, de nuestras acciones, Señor, de entender que necesitamos tu presencia en nuestra vida para nosotros poder vivir en libertad, Señor, para nosotros vivir en justicia, reconociendo, Dios, todo lo que haces por nosotros. Gracias por la obra, Señor, de redención que conjuntamente, Señor, trabajan con nosotros. Te pedimos tu presencia y tu permanencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.